¿Qué es la Fundación Sancho el Sabio espiritualmente, históricamente y todo lo que conlleva la rama más emotiva? Pues da para mucho el responder a eso, ¿eh? He intentado hacer un resumen ahora en la conferencia y Sancho el Sabio es un producto extraño. Hablando de emotividad, es un producto o una institución, pero yo hablo también de producto, extraño dentro de nuestra época, ¿no? Es algo que surge de una caja de ahorros que en su momento no era raro, es decir, porque las cajas de ahorro tenían, sabéis que las cajas de ahorro ganaban dinero, ya no existen las cajas de ahorro, ganaban dinero y ese dinero lo empleaban en la zona donde lo habían ganado, ¿no? Y entonces había lo que llamaban obra cultural y obra sociocultural. O sea, construían viviendas que ahora les echaríamos en menos, eh, pagaban muchísimas cosas y entre las cosas culturales que hacían, pues hacían bibliotecas y algo como Sancho el Sabio. Y algo como Sancho el Sabio. Entonces, en ese momento, pues tenía una lógica y entraba dentro de la lógica de ese mundo de las cajas de ahorros, ¿no? Pero según fue pasando el tiempo, pues Sancho el Sabio se convirtió en un centro imprescindible para el tema de la cultura vasca, pero que le supera muchísimo a lo que podía ser una caja. O sea, es algo que debería de llevar la administración y que sin embargo la administración vasca no le ha preocupado o no ha llegado a ese nivel. O sea que en realidad es algo extraño que no debería de existir ahora, pero que existe. ¿Qué no se ha contado en los libros que hablan de la ciudad de Vitoria? ¿Qué no se ha contado y qué debería contarse? Como bibliotecario, te hablo, como lector, o falta algo que no se ha contado. Pues, a ver, yo creo que la historia de la ciudad se ha contado, que, eh, bueno, que hay un mundo literario, como has comentado, que yo creo que es muy rico. Y, pues no sé, yo desde mi punto Digo de vista, históricamente, digo económicamente, digo de recopilación de la vida de la ciudad, no literariamente. sí, pues ahí yo creo que es importante hablar, o que igual no se ha estudiado, se está haciendo ahora, todo el cambio que hubo en los años que estoy comentando, desde los años 60 hasta prácticamente 75 o así, Vitoria fue como un ejemplo único en Europa. O sea, el crecimiento de Vitoria dentro de lo que era Europa no ha habido un caso similar, del crecimiento de población. Ahora nos fijamos en que hay pues como un 20% de migración, nos podemos imaginar que sea, no sé, un 200%, o sea, una cosa, o sea, de repente la ciudad se disolvió, ¿no? Y todo eso yo creo que no está contado todavía, no ha generado todavía una literatura, porque Vitoria es como indefinida, así como Pamplona, San Sebastián, Bilbao, parece que tienen Vitoria, se ha quedado como disuelta, ¿eh? Igual me pegan, porque yo creo que esa composición de, de población, lo que ha generado esa composición tan compleja, no ha generado todavía una historia. Se están perdiendo las bibliotecas para tener una vida literaria más digital. Las bibliotecas como centro. Sí, es, El papel, nos tenemos que olvidar del papel para pensar más pues en eso, el formato digital. yo creo que en la charla que he dado no lo he tocado suficiente o no lo he sabido transmitir, pero cuando se empezó la época digital, o sea, la digitalización de fondos, se pensaba que iba a desaparecer la edición en papel. O sea, yo me acuerdo de hablar con impresores y decir nuestro trabajo va a desaparecer. Y sí que han desaparecido muchas imprentas, pero se sigue editando en papel mucho. El libro de ficción, el libro de poesía,
como tú sabes bien también, ¿no? El libro, incluso el libro artístico, sigue siendo, sobre todo con soporte papel, ¿eh? Y sigue funcionando. Y sobre todo desde la pandemia se ha recuperado muchísimo la edición en papel y el mundo de las bibliotecas y las librerías y las bibliotecas. O sea, se acude mucho más, que lo que había antes. Yo creo que el mundo digital no va a acabar con el mundo del papel. Sí, en las ediciones de científicas, incluso yo creo que en los periódicos. Los periódicos les doy, periódico en papel, le doy muy poco futuro, ¿no? Entonces nosotros no estamos informados ya como antes, o nuestra manera de informar no es la de antes. Pues se han abierto, estos son opiniones personales, yo creo que tampoco soy un experto en este mundo digital o en comunicación, ¿no? Pero yo por mi propia experiencia, vamos, ahora acabo de jubilarme, tengo dos hijas pues ya de una edad, mis dos hijas no leen prensa en papel desde hace muchísimos años, leen ya en digital y su forma de enterarse o de informarse ha cambiado, para bien y para mal. Para bien por el espectro tan amplio que pueden tener y para mal porque no hay filtro. O sea, algo publicado ha tenido un filtro y ha tenido también para bien y para mal. Ha tenido alguien que ha establecido que eso tiene una importancia o que lo ha ordenado, ¿no? Ahora es un bombardeo que Antes has dicho que la asistencia a las bibliotecas es de un 40%. 40% es muy poco. ¿Te 40. preocupa? Sí, sí, sí. Era, bueno, es una, ¿Cómo promocionarías las bibliotecas para que vuelva la gente a ellas? fíjate, 40%, dependiendo de qué espectros, es mucho. Pero en el público, o sea, en el mundo, o sea, en el conjunto de la población, no es. Efectivamente, eh, resulta más escaso, ¿no? De todas formas, las estadísticas que he citado a veces son del Observatorio Vasco de la Cultura, se refieren a un espectro que han hecho unas entrevistas a 1.800 personas y sobre las respuestas de esas 1.800 personas han escalado a la población en general, ¿no? Quiero decir que tiene también sus... bueno, pues que hay que mirarlo con cierta distancia, ¿no? Las estadísticas a veces no dicen toda la verdad de lo que hay, ¿no? Y para promocionar las bibliotecas, bueno, yo creo, tampoco lo he comentado, pero mira, aprovecho. Se organizan, como aquí hemos hecho hoy, ¿no? Charlas, actividades culturales. Y lo que estoy viendo yo, ahora que me he jubilado, es que acudimos una generación en masa, que es la generación que ahora nos llaman los baby Bueno, boom, ¿no? Que nos estamos jubilando ahora, pero no está acudiendo la gente joven. Es curioso, o sea, a los formatos en los que nosotros consumimos la cultura no está coincidiendo con los formatos que los jóvenes están consumiendo. Y cuando me has preguntado qué harías para llevarles a las bibliotecas, pues yo creo que la biblioteca se tiene que adaptar también al consumo cultural del joven. Yo creo que ahora es muy difícil que alguien se lea un ensayo de forma completa, ¿eh? O sea, tirarse pues una semana leyendo, te tiene que interesar mucho el tema, digo, a una persona joven para que se meta en eso. No tanto en poesía, me ha llamado mucho la atención porque se lee mucho poesía en línea. yo no tengo la culpa. Que otra pregunta que se me ha venido ahora. Has mencionado la generación de Baby Boom. Es la tuya, la de mi padre y la de mucha gente. La forma de alimentarse con la cultura que teníais era mucho más sana que ahora. ¿Ha cambiado en algo?
Digo, los cineclubs, digo, las reuniones intelectuales que teníais. Y Sí, yo creo que, claro, el mundo digital, las echas de menos, esa forma de culturizarse. claro, en cierta forma sí hay una nostalgia, ¿no? Pero sí es verdad que la tecnología te permite reproducir de otra forma, pero esas, si quieres, o sea, quiere decir, si hay una voluntad, te permite reproducir. Pero sí que las formas eran más de relación personal. La relación personal ahora es curioso porque por redes hay muchísima más relación, pero no sé si la llamaría personal. Quiero decir, yo entiendo la relación personal lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Estamos hablando uno con el otro, ¿no? Ya cuando hay una tecnología en medio, ya empieza a parecerme diferente, ¿no? Yo he vivido mi última época de trabajo, pues ha coincidido también con el tema de la pandemia y hemos teletrabajado y hemos hecho esas reuniones culturales y tal con, pues con programas tipo Zoom o Meet o tal que te permitían hacer reuniones virtuales y no es lo mismo. Incluso yo he dado alguna charla a través de la pantalla y claro, no sabes si te están escuchando o no. O sea, no sabes, no tienes esa interacción. Sí que ves que alguien tiene activado el micrófono, pero no sabes si hay. Por eso digo que sí, que nuestra generación somos como un poco bisagra. Hemos pasado de esa relación que decías personal a esta otra, manteniendo también a veces la personal virtual, ¿no? Pero yo creo que la generación que viene, vuestra generación más joven, tiene que encontrar otra forma. Quiero decir. Gracias a las autoediciones, que no me salía la palabra, ¿se mira el libro como un enemigo o como algo más cercano? Porque ahora, antes has mencionado Amazon, los libros de Amazon no tienen el ISBN, tienen una cosa distinta que se han inventado ellos. Al no tener el ISBN, no es un libro catalogado. No. Entonces, los libros de autoedición son el enemigo de los libros que con derecho tienen el ISBN, están metidos en una editorial y demás, o se puede convivir con ellos. Yo creo que se puede convivir. Ahí, mira, también al final en una conferencia se te quedan muchos temas y luego, mira, esta pregunta me hubiese gustado responderla de cara al público también. Yo soy muy Es, vergonzoso a veces. es una buena pregunta. Cuando hablaba de las cifras no entraban esos libros de Amazon Mm, y ahora con el tema de la inteligencia artificial, la autoedición todavía ha sido una explosión. O sea, ahora mismo hay millones de autores que publican millones de obras. Y Amazon ha establecido, que es curioso, un límite por persona y día de 3 obras. O sea, que solamente puedas publicar en Amazon 3 obras al día. Imagínate lo que podía ser aquello, los millones que hay. Claro, se generan como manzanas, vamos. Pero claro, eso es literatura. Es... bueno, el otro tema es que muchas cosas, o sea, muchas obras que han tenido éxito en Amazon, en esa edición digital, han acabado en edición tradicional, mm. algunos con grandes éxitos, ¿no? Entonces sí que creo que se alimentan. Lo que pasa es que ahora hay una explosión, pues eso, que Amazon diga que una persona solamente puede publicar 3 libros al día, cuando un libro a un autor le pueden, pues tú también lo sabes, ¿no? O sea, puedes estar años trabajándolo o meses, pero años. Entonces, que alguien publique 3 libros al día durante todo el año, pues es que es increíble, ¿no? Entonces, yo creo que es banalizar. Y cuando hablaba de la edición profesional, es que detrás de la edición profesional hay todo un ecosistema, que es lo que quería transmitir, que establece, no sé si siempre acertada o equivocadamente, pero establece un criterio, ¿no? Entonces, bueno,
Hay un tema que me preocupa bastante en el mundo del libro, que es el precio del libro que ha encarecido. Al encarecerse la gente lee menos. ¿Por qué encarecen tanto los libros? ¿Porque el papel es más caro o Sí, a ver, es la solución? la edición tradicional la podemos entender como una edición artesanal. Entonces, todo lo artesanal tiene como un precio, como un sobrecoste, ¿no? Entonces, se ha abaratado mucho en el digital. O sea, realmente el digital, hasta en la edición profesional, ¿eh? La edición digital es barata, porque no tienes que maquetar. O sea, bueno, maquetar puede ser, pero no tienes que imprimir, no gastas papel, no. Entonces, eso no ha supuesto que al autor se le pague más y tampoco sí que se ha abaratado mucho la compra, pero hay un consumo que todavía es en papel y en papel es artesanal y sí que tiene un precio cada vez más alto. Sí puede ser un límite a la venta, pero bueno, para eso están las bibliotecas que dan acceso a esos libros sin tener que... Son gratuitas por ahora. Mm. Una última pregunta y ya te dejo, que te están esperando y demás, no pierdo el tiempo. ¿Se va a aprender la inteligencia humana a favor de la inteligencia artificial? ¿Nos vamos a volver más tontos? No, yo creo que... Yo siempre suelo comentar, creo que no va a ser, ¿eh? O sea, la inteligencia artificial en realidad es una copia de la inteligencia humana. Aquí el gran mito está en que sea consciente, sea autoconsciente, que la inteligencia artificial logre la autoconsciencia, que es la definición de humanidad, ¿eh? Yo lo que creo es que es un reproductor cada vez más complejo y cada vez más rico y cada vez más efectivo de toda una cultura, ¿no? Pero la inteligencia es irrepetible, la inteligencia humana. Yo, una de las cosas que solía, cuando me preguntan o cuando hemos comentado esto, yo me acuerdo hace muchos años, Gabriel García Márquez estaba escribiendo una novela, no me acuerdo del título ni lo dijo, pero le hicieron una entrevista y le habían robado el ordenador. Estoy hablando de los primeros ordenadores, cuando empieza todo el proceso con los WordPerfect, todo eso, la forma de escribir, la primera época de escribir. Y en el periódico salía, le han robado el ordenador a García Márquez. Le han robado quien escribía la novela, o sea, como diciendo que era el ordenador el que escribía la novela. Luego ya hemos visto que evidentemente el autor sigue siendo el que escribe la novela, ¿no? En la inteligencia artificial lo que te hace es la información que antes tardabas meses en encontrar, te lo hace en un minuto. Trabajos rutinarios los hace, lo que comentaba en archivos. Eso que decía que se hacían 15 o 20 registros al día, yo he visto en registros de la Seguridad Social, donde pones siempre los mismos datos, lo metes a un sistema de inteligencia artificial y te cataloga 3 millones de registros en media hora. Eso es una maravilla para la actividad humana, ¿no? Pero que nos sustituya, el ejemplo que suelo poner es decir, la inteligencia artificial no sabe no hacer nada. O sea, una parte de nuestra humanidad es quedarte pensando, reflexionando, no haciendo nada. La inteligencia artificial no sabe no hacer nada. Tú le preguntas y siempre te responde, siempre te responde. A veces de forma distinta y siempre está con actividad, ¿no? Pero no sabe lo que es no hacer nada. Y el hombre, eso es una parte de la inteligencia que es estupenda. Muchas gracias, Jesús. José, encantado, ¿eh?